Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Hoy vamos a estar hablando de un tema en el libro de Génesis. Ya vamos a hablar sobre Génesis, capítulo 37, versículos 3 y 4. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuando leemos Génesis 37, muchos imaginan que José recibió una túnica de muchos colores con un abrigo muy llamativo. Sin embargo, el texto hebreo hay detalles que enriquecen mucho más el significado. La túnica no solo era una prenda de vestir, era una declaración pública, representaba identidad, representaba también honor, representaba favor, autoridad y un propósito muy especial. Pero primero vamos a ver quién era José. José en hebreo significa Yosef. Proviene del verbo yasaf, que significa añadir, aumentar, incrementar y continuar agregando. Cuando Raquel lo llamó, José dijo: Jehová me añadió otro hijo. ¿Y dónde lo vemos eso? En Génesis capítulo 30, versículo 24. Y dice: y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. Desde su nombre, Josué habla de alguien a quien Dios sigue añadiendo gracia, favor y propósito. Dios no solo salva, sino que también añade crecimiento, añade madurez, añade dones, añade bendiciones a quien permanece fiel a Él. Ahora vamos a mirar lo que es la túnica. La túnica en la palabra hebrea es kutonet. Era una túnica larga usada como vestidura principal. No era cualquier ropa. Dependiendo de quién la llevara, podía indicar posición social, dignidad o autoridad. Y los colores. Aquí encontramos un buen detalle importante. La expresión hebrea es ketonet pasim. La palabra pasim no significa literalmente muchos colores. Proviene de una raíz relacionada con palma de la mano o planta del pie. Y describe una túnica que llegaba hasta la muñeca y los tobillos, es decir, una vestidura larga y distinguida. La traducción de muchos colores proviene de antiguas versiones, pero muchos estudiosos consideran que la idea principal es la de una túnica especial, finamente elaborada, propia de personas de alto rango. La túnica en la cultura del antiguo cercano oriente podía simbolizar el favor especial del Padre, una posición distinguida dentro de la familia, una autoridad futura, dignidad y liderazgo. Cuando Jacob entregó esa túnica a José, estaba mostrando públicamente un trato de honor hacia él. Por eso los hermanos reaccionaron con tanta envidia. No estaban celosos de la tela, estaban celosos de lo que la túnica representaba. Y en Génesis 37, 4 dice:
Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La palabra hebrea es sané, que significa odiar, sentir rechazo y considerar enemigo. La envidia nació porque compararon el favor recibido por José con su propia situación. La comparación siempre abre la puerta al resentimiento. Cuando los hermanos capturaron a José, lo primero que hicieron fue quitarle la túnica. Y en Génesis 37, 23 dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí. ¿Por qué la quitaron? Porque pensaban que quitándole el símbolo podían quitarle el destino. Pero aquí está una gran verdad. Los hombres pueden quitarte una túnica, pero no pueden quitarte el propósito que Dios te dio y el propósito que Dios ha designado en ti. José le habían quitado la túnica, había perdido la túnica, pero no perdió el favor de Dios. Por eso vemos a José como el tipo de nuestro Señor Jesucristo. José era amado por su padre. Jesús es el Hijo amado del Padre. José fue rechazado por sus hermanos. Jesús fue rechazado por los suyos. A José le quitaron su túnica, a Jesús le quitaron sus vestidos antes de la crucifixión. José fue vendido por piezas de plata. Jesús también fue entregado por dinero por Judas. José llegó a gobernar Egipto y Jesús reina sobre toda la creación. Lo que parecía una derrota para José fue el camino hacia la exaltación. Por eso, amados hermanos, hoy te vengo a decir que la túnica hoy representa aquello que Dios ha puesto sobre ti, sobre mí y sobre muchos hermanos en Cristo. Primero, nuestra identidad en Cristo. Nosotros tenemos que identificarnos con nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que representamos es el llamado que Él nos dio. Los dones espirituales que Él nos ha dado, el favor de Dios y la autoridad para servir. Nosotros fuimos llamados para servir y a ser discípulos. Habrán personas que critiquen el favor de Dios derramado sobre tu vida. Pero habrá quienes intenten quitarte esa túnica mediante la crítica, la traición, el rechazo, de meterte el pie para que no crezcas espiritualmente. Pero si Dios fue quien te llamó, nadie puede quitarte el propósito que Él preparó para ti. Así el enemigo coloque 1000 trampas en tu camino, no va a lograr que el propósito de Dios tú lo puedas cumplir. Vemos todo lo que pasó a José. José fue vendido por sus hermanos, fue puesto preso y fue exaltado como gobernador de Egipto para preservar al pueblo de Israel de los 7 años de hambruna que se venía. Y Dios es grande y maravilloso y se cumplió el propósito de Cristo. El propósito de Dios, perdón. Entonces, la túnica de José no era un simple vestido de colores, era un símbolo visible de un llamado invisible. Los hermanos pudieron arrancarle la tela de su cuerpo, pero no pudieron arrancar el plan de Dios en su corazón, de su corazón. Muchos podrán quitarte esa túnica que Dios ha puesto en ti, esa gracia, querrán quitarte la gracia, pero no podrán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
con nosotros. Las circunstancias pueden cambiar, las personas pueden rechazarnos, podemos perder cosas materiales, pero el propósito de Dios permanece, porque el verdadero favor no está en la túnica que llevas puesta, sino en la presencia de Dios que camina contigo. Esa fue la diferencia entre la vida de José y esa que puede ser también la diferencia en la nuestra. Por eso, no te preocupes si te quieren arrancar, te quieren rasgar la túnica. Pero lo cierto es que el enemigo no podrá truncar el propósito de que Dios tiene contigo. Y Dios lo va a cumplir, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Así que, amados hermanos, recuerda que nuestro Señor Jesucristo nació, vivió, caminó entre nosotros, murió y resucitó al tercer día para darnos la salvación y así dejar al Consolador en nosotros. Amados hermanos, Dios te bendiga en esta noche. Cristo te ama. Nos vemos.